Hola, buenas noches a todos los que están conectados a lo largo de América. Tenemos 541 inscritos, estamos muy contentos. Esto es nuestra reunión mensual del Departamento de Imágenes de la Xochicar. Esta es la octava reunión. En esta oportunidad tenemos un super speaker, a Pedro Graciano, eh, amigo de Venezuela, radicado en Colombia, que ha estado muchas veces con nosotros en Chile. Va a ser un súper tema. A nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología le damos las gracias a Pedro y la bienvenida a ustedes. Y sin más, dejo a nuestros moderadores de hoy, al doctor Hugo Martínez, vicepresidente de nuestro departamento, y a Mario Alfaro, eh, jefe de imágenes del San Borja y un gran amigo de Sisiaki y de la Xochicar. Mario, por favor. Sí, muchas gracias, buenas noches. También doy las gracias a nuestro querido amigo Pedro. Me complace mucho, mucho porque yo en verdad propuse que le pidiéramos a Pedro que repitiera esta conferencia que yo se la escuché recientemente en otro congreso por fuera y realmente extraordinaria, muy, muy, muy bella, muy bonita. Es un lujo, la verdad que es un lujo porque ustedes lo van a ver, yo no puedo, o sea, no saco nada con decirles porque realmente lo vamos a disfrutar. Y bueno, aquí, como muchos conocemos a Pedro, es un gran amigo chileno, o sea, de Chile. Él es venezolano, trabajó por muchos años en Caracas, Venezuela, donde fue un líder también en la formación de ecocardiografistas, el desarrollo de muchas cosas, y siempre, siempre, desde que lo conocimos en los albores de la ECOSIAC, Pedro con sus conferencias que siempre tienen un elemento desafiante, siempre le pone algo que nos lleva a preguntar, ¿qué va a decir Pedro? ¿Ah? Y realmente siempre, siempre tiene cosas nuevas, tiene unas visiones muy completas, críticas también. Así que eso es lo que augura siempre una conferencia muy entretenida. Bueno, él en este momento está, como dice aquí, en este momento él está trabajando en el Instituto Cardiovascular del César en Colombia, y yo no tengo nada más que agregar por ahora, que espero que lo disfruten y los invito a todos, todos los que por favor tengan cualquier duda, cualquier pregunta con respecto a lo que va exponiendo Pedro o otras cosas que quieran aclarar con respecto a este tema tan lindo, tan misterioso, tan complejo, que nunca se termina de hablar de la insuficiencia mitral. Así que, Hugo, por favor, tú que compartimos Sí, la moderación, adelante. sí, primero saludar a todos los conectados, tanto de Chile como del extranjero, darle las gracias al doctor Pedro Graciano por aceptar participar en nuestra reunión y, a los conectados que tengan sus preguntas, abajo existe el Q&A para que vayan preguntando. Nosotros trataremos de responder las preguntas que se vayan generando al final de la presentación. Así que digamos, invito también a que pregunten todas sus inquietudes para resolverlas al final. También doy nuevamente las gracias al laboratorio Behringer, que siempre nos apoya con esta plataforma. Y bueno, dejo con ustedes al doctor Pedro Graciano con esta charla de insuficiencia mitral, una mirada displicente. Por favor, doctor Graciano. Quiero agradecer antes que nada la invitación y las palabras de presentación de mi amigo Rodrigo Hernández y de Mario Alfaro, con quienes me unen estrechos lazos de amistad desde hace muchos años, hace aproximadamente 17 años.
He estado muchas veces en Chile, obviamente mi familia política es de origen chileno, al igual que mis hijas. Y a partir de los años de mediados de los 2000 he estado varias veces en Santiago, participando en varias reuniones académicas de ecocardiografía e imágenes cardíacas. Y es un honor y un placer nuevamente estar con Xochitl. Mario hizo posible la invitación, hace un mes aproximadamente me hizo llegar una invitación inicialmente no formal y luego formal, y por esas razones estoy aquí en la tarde de hoy. En la tarde de hoy voy a hacer un análisis propio, obviamente nuestro, sobre la rehabilitación mitral atrial, sobre lo que se ha publicado con respecto a esto y cómo yo veo esta patología actualmente, por qué estos pacientes no llegan y por qué yo llamo a esto el tributo a la displicencia. Obviamente, quiero comenzar con esta frase, con la misma frase con que voy a terminar, se llama: es un gran obstáculo para la felicidad esperar demasiado. Y esto define perfectamente esta enfermedad. Cuando vemos pacientes con insuficiencia mitral atrial, actualmente en los laboratorios de imágenes cardíacas, siempre nos preguntamos, ¿y qué hace ese paciente aquí? ¿Cómo llegó ese paciente acá? ¿Por qué ese paciente llegó a este estado? El paciente ingresa reiteradamente con insuficiencia cardíaca, con las aurículas gigantes, con insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, refractario de tratamiento médico, con 70, 80 años, cuando los cirujanos ya no quieren operar a este paciente. Las razones son obvias y solamente hace pensar fácilmente ir a las guías y saber de dónde sale la información. La información sale de todos los estudios aleatorizados que se hicieron a principios de los 2000 que comparaban control de frecuencia sobre control de ritmo. Y esta es la data del estudio AFIRM. El estudio AFIRM llegó a evidenciar que no había diferencias estadísticamente significativas entre el control de ritmo y el control de frecuencia en cuanto a mortalidad en el seguimiento a 5 años. Obviamente, una enfermedad que tiene una baja tasa de mortalidad en pacientes sin cardiopatía estructural, toda la investigación clínica se volcó en los años 2000 a buscar anticoagulantes orales nuevos que no requirieran de monitoreo de INR y de controlar la frecuencia en base a estos estudios. Y se llevaron a estos pacientes durante tantos años tratando de esta forma porque teníamos la evidencia de que no había reducción de la mortalidad con estos estudios. Luego la FIRM publica una data donde probablemente controlar el ritmo sinusal pudiese salvar más vidas. En esos instantes, en esos momentos de la historia de la cardiología, nosotros cardiovertíamos muchos pacientes y muchos médicos en las instituciones donde trabajábamos, sobre todo en la parte privada, criticaban la manera agresiva de manejar el ritmo, de tratar de revertir el ritmo sinusal a muchos pacientes con fibrilación auricular de reciente comienzo, prácticamente asintomáticos, poco sintomáticos, porque no había evidencia de ellos. Mucho tiempo después, se publicaron datas que en pacientes ancianos, más bien controlar el ritmo aumentaba la mortalidad. Entonces, ya se quedó casi como un estándar. A pesar de eso, muchos electrofisiólogos no siguieron confiando en esta data estadística porque mantener el ritmo sinusal probablemente era más fisiológico y probablemente el seguimiento de 5 a 6 años no expresaban a largo plazo lo que es esta enfermedad en largo plazo. Y a pesar de eso, se hicieron análisis extraordinarios como el de publicado en Circulation en el año 2005, donde se tomaron todos los estudios aleatorizados y este autor termina recomendando que estos pacientes debían revertirse al ritmo sinusal porque había indudablemente una reducción de mortalidad en aquellos pacientes que permanecían en ritmo sinusal y había una mejoría en la calidad de vida en los pacientes que se revertían al ritmo sinusal. Pasaron los años y desde el año 2002 que se publicó la FIR, el RACE y todos los estudios aleatorizados, pasaron más de 15 años y empezó a surgir la evidencia de lo que pasó durante todos esos años. Empezó a surgir estos pacientes 10 a 15 años más tarde que no estaban en los puntos primarios ni secundarios de los estudios a corto plazo, a 5 años, de una enfermedad que dura
toda una vida, 30 años. Entonces, esta enfermedad comienza a aparecer 10, 20 o 30 años después que aparece la fibrilación auricular. Y la aurícula izquierda se convierte en un globo, se dilata. Y entonces, al dilatarse, se dilata el anillo tanto que se pierde la reserva de coaptación, haciendo que la válvula coapte borde a borde y que la insuficiencia mitral se haga central. Obviamente, eso hace, a diferencia de la regurgitación mitral ventricular, donde el ventrículo la válvula hacia la porción apical, en este caso, la válvula es tironeada hacia nivel auricular, dilata el anillo y reduce la longitud de coaptación, la altura de coaptación se reduce y casi la válvula coapta a nivel anular o discretamente por debajo del punto de coaptación del anillo mitral. Es allí como aparece esta enfermedad 15 años después o 10, después de los 10 años de estar presentando fibrilación auricular persistente o long standing persistent. Entonces me pregunto, ¿pueden los estudios aleatorizados a corto plazo, a 5 años, darle respuesta a estos pacientes ahora? ¿Puede alguien decirle a estos pacientes que es mejor mantenerlos en ritmo sinusal o mantenerlos en fibrilación auricular y solamente darle tratamiento con anticoagulantes y controlar el ritmo cardíaco con beta-bloqueante y calcio-antagonista? ¿Es mejor eso o es intentar revertirlos a ritmo sinusal? Es la pregunta que uno debería hacerse en este momento cuando llega un paciente. Y esa es la pregunta que yo me he hecho 1000 veces cada vez que veo un paciente de estos en el laboratorio de ecocardiografía. Y esta es una patología muy, muy frecuente. Hay dos fenotipos, y aquí quiero dejar muy claramente esto señalado. Dos grandes fenotipos. Uno, donde la válvula coapta casi borde a borde a nivel del anillo, que es el caso A, el caso que está aquí arriba, este que estoy señalando, y el caso B, que es para comerse a los mejores ecocardiografistas del planeta que no conocen esta enfermedad. Y me da pena decirlo, pero pacientes míos han llegado a instituciones prestigiosas con el diagnóstico de insuficiencia mitral atrial, con las aurículas de este tamaño, 2 balones, 30 años de insuficiencia mitral. Tienen un poquito de cuerditas debajo de la mitral y le dicen que es una ruptura de cuerda tendinosa del valvo anterior. Señores, esto simula porque hay un overriding. O sea, en este caso, en la tipo B o en el segundo tipo, la valva mitral se desplaza hacia arriba y hacia atrás y ocurre un overriding, un cabalgamiento de la valva anterior que simula un prolapso o un flail de la valva anterior y se confunde con con esa patología. Deben tener mucho cuidado. En el contexto clínico hay que ubicar a un paciente. Si un paciente tiene esto, con un ventrículo de tamaño relativamente normal, con unas aurículas gigantescas, pero con un ventrículo discretamente dilatado o normal, obviamente, señores, por más cuerditas que tenga abajo, eso es una regurgitación mitral atrial hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en eso hay que pensar, en evaluar adecuadamente nuestros pacientes en forma profunda y meticulosa. Este segundo tipo, la valva mitral, como se jala la valva posterior hacia arriba, crea un ángulo, como dice aquí, la valva posterior queda casi un ángulo recto con la valva mitral y se ve de esta manera. Este es un paciente mío, miren que tiene 20 de profundidad, tiene un corazón gigantesco, paciente de 160 kilos. Está taponado por apixaban, caso raro en el mundo que se taponen con apixaban. En este caso, el paciente tiene una insuficiencia mitral atrial, ya la habíamos visto previamente, excéntrica en dirección posterior, siempre no es central, es excéntrica en los tipos B que acabamos de decir. Y en estos casos, la válvula se ve como tunelizada. El istmo de la mitral, el espacio que hay entre las orificios u ostium de las pulmonares y la valva mitral posterior es completamente recto hacia abajo, como lo pueden ver aquí, como un túnel, acá como lo ven de esta manera. Eso es muy característico de este tipo, la tipo B
o el fenotipo donde hay overriding de la mitral anterior sobre la posterior. Esto es bastante frecuente, como les dije, representa aproximadamente 27% de los pacientes que son referidos a centros quirúrgicos de alta experiencia como la Mayo Clinic, cuando se refieren a insuficiencias mitrales aisladas, no con otras valvulopatías. Entonces, es importante reconocer que 1 de cada 4 pacientes de esos hospitales de referencia tienen insuficiencia mitral atrial, o 1 de cada 3, 27%. Y eso se deben a 2 causas primordiales: a fibrilación auricular persistente o a dilatación idiopática del anillo mitral. Esta causa claramente está establecida y la dilatación idiopática del anillo mitral forma parte de lo que se denomina la miocardiopatía atrial. En estas causas hay múltiples causas que dilatan la aurícula sola: amiloidosis auricular, miocarditis atrial, infartos atriales o solamente una miopatía idiopática de la aurícula izquierda. Obviamente, cuando uno ve un paciente con HFpEF y el acortamiento longitudinal es normal y el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene que pensar que el problema está en la aurícula izquierda, desde el punto de vista práctico. Y este es un caso que no es mío, es del doctor Mauricio Pineda de Colombia Manizales, que claramente expresa lo que estoy comentando: un paciente con un ventrículo izquierdo normal, con una aurícula izquierda dilatada y la aurícula completamente fibrosada. La evidencia clásica de que este paciente lo que tiene, la insuficiencia mitral, es secundaria a la miopatía atrial y no al revés. No es que la fibrilación auricular dilató la aurícula. Y este proceso fisiopatológico no ha sido bien dilucidado desde el punto de vista fisiopatológico. Yo creo que en la próxima década, esta década que estamos viviendo, es la década de la miopatía atrial. Esta produce dilatación auricular, fibrosis de la aurícula, como vimos en el caso del doctor Pineda, produce bajos voltajes, y lo que hemos estado en ablaciones de fibrilación auricular, sabemos que hay aurículas que tienen muy poca cantidad de voltaje, que están fibrosadas dentro, tienen onda A muy baja, reducido strain de la aurícula con muy poca capacidad de reservorio y tienen muy pocas ondas A. Obviamente estos pacientes tardíamente pueden desarrollar stroke sin tener fibrilación auricular, por eso hay que identificarlos y tenemos el reto en el futuro de perfeccionar las herramientas para mejorar la identificación de este grupo de pacientes, y luego posteriormente y tardíamente desarrollan fibrilación auricular. Y esto es parte del proceso de un grupo de pacientes con HFpEF, con insuficiencia cardíaca con función preservada. Imagínense ustedes que la miopatía atrial comienza, dilata las aurículas y tardíamente el paciente desarrolla stroke, ACV o fibrilación auricular, pero el paciente ingresa muchas veces por insuficiencia cardíaca aún teniendo ventrículos normales. Tenemos el reto de identificar a estos pacientes en el futuro, por eso las herramientas para ver la actividad contráctil, la fibrosis y la inflamación en la aurícula izquierda se van a hacer muy prevalentes en los próximos 5 o 10 años. ¿Cuán frecuente es esto en la práctica? Si bien en la Mayo dicen que es el 25% de los pacientes que reciben en los centros de cirugía, los pacientes que tienen fibrilación auricular, aproximadamente 8 a 66% lo desarrollan. ¿Y de qué depende? Depende mucho del tiempo. Miren cómo los pacientes, cuando tienen 1 año de fibrilación auricular, casi ninguno tiene insuficiencia mitral. Cuando tienen 1 a 2 años, ya llegan 5 a 17%, y cuando llegan a 10 años, casi el 25% de los pacientes tienen fibrilación auricular atrial. Lo que significa que es dependiente del tiempo. Pregunto nuevamente, ¿algunos de los estudios randomizados se han seguido a 10 años para ver la insuficiencia mitral como punto secundario de corte en estos pacientes? La respuesta clara, diáfana, es no. Ningún estudio ha verificado esto en el largo plazo. De allí que lo que hemos visto es igual tener control de frecuencia a control de ritmo. Yo creo que hay que preguntarle a los pacientes que tienen 70, 80 años hoy, preguntarle si es lo mismo tener fibrilación auricular y dejarlo así durante 20 años con anticoagulantes. Y por eso le digo que puede venir en combo. Viene en combo porque viene acompañado de la insuficiencia tricuspidia.
quiero ser claro en esto. Hay muchos pacientes que tienen más tricúspide que mitral, muchos tienen más mitral que tricúspide y algunos tienen las dos. Y es claro que la tricúspide, como en este caso, miren, las cavidades derechas están severamente dilatadas, una fibrilación auricular de larga data, pero el compromiso es más derecho que izquierdo. Y obviamente suele ser más derecho. ¿Por qué razón? Es la insuficiencia tricuspidia atrial. ¿Por qué ocurre esto? Porque el anillo tricuspidio no solamente es más grande, sino que tiene menos tejido elástico. Y al tener menos tejido fibroso que lo contenga, entonces hacia la porción no mural, que no está anclada al tejido fibroso, ese anillo mitral termina dilatándose en forma posteroanterior, hacia la porción posterior y anterior. Y hacia esa zona se dilata. Miren el porcentaje de dilatación del anillo tricuspidio en comparación con el anillo mitral. 60% aumento del área en comparación con 45% del aumento del área en el componente mitral. De allí que muchos pacientes van a venir en combo. Combo es mitral y tricúspide juntas, ambas aurículas gigantescas, ambas aurículas exageradamente dilatadas con insuficiencia mitral y tricúspide. Por eso, cuando ustedes le pregunten cuál es la principal causa de aurículas gigantes con ventrículos relativamente pequeños en la práctica rutinaria, no es la miocardiopatía restrictiva, señores. Es la insuficiencia mitral de larga data, de 10, 15 o 20 o 30 años. El paciente llega con 80 años de edad con las aurículas gigantescas, ¿verdad? Y el patrón restrictivo lo va a tener, porque si usted le mide esta insuficiencia mitral, la onda E va a tener un patrón restrictivo. Tiene que hacer miles de marramucias ecográficas para poder llegar al diagnóstico de restricción. Pero estos pacientes no tienen restricción. Estos pacientes lo que tienen es insuficiencia mitral. La causa más común de esto, de aurículas gigantes en un paciente anciano, es la miopatía atrial o la fibrilación auricular de larga data. Entonces, en etapas finales, cuando esto ocurre 10 a 30 años más tarde, el ventrículo comienza a dilatarse. Es en esta fase que aparece la dilatación. Y ya en esta fase, en la fase que aquí aparece como C, ocurre tironamiento no solamente de la aurícula que se tironeó, sino que el ventrículo comenzó a dilatarse y entonces ocurre tironamiento atrial y ventricular. Es mixto el tironamiento. En este contexto ya hay overriding de la valva mitral anterior, el anillo se desvía posterior como está en la gráfica, y estos casos el abordaje terapéutico es mucho, mucho más complejo. Obviamente no hay una solución mágica cuando se dilata la aurícula de ese tamaño y cuando el paciente se dilata de ese tamaño. El ventrículo se dilata de ese tamaño. La pregunta es, este paciente tiene 80 años ahora, 70 años. Es fácil operarlo. El paciente cuando tenía 45 años, 50 años, era un paciente joven, fuerte, sin comorbilidades, estaba empezando a ser un poquito hipertenso, la aurícula izquierda era de pequeño tamaño. Era otro paciente, ahora está en el extremo negro del paciente. El paciente ahora tiene múltiples comorbilidades, el paciente tiene enfermedad arterial coronaria, tiene enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, ahora es diabético, como es el 25% de la población mundial. Y ahora tiene otras comorbilidades, el paciente le creció la próstata, tiene el hígado graso, es obeso. Ahora, ¿quién opera a este paciente? Nadie quiere operar a este paciente. Este paciente pasó de un espectro que se podía intentar resolver a un espectro completamente negro, que es el que nos llega todos los días a la práctica rutinaria. Y mi conferencia es simplemente para concientizar al paciente, el problema del paciente actualmente. Esto lo vemos todos los días en los laboratorios de ecografía. Mañana, tarde y noche. Estos pacientes ingresan todo el tiempo. Hay un paciente hospitalizado que tenga esta patología. Entonces, es importante que sepamos los conceptos claros. Estos pacientes llegaron allí por culpa nuestra, porque nosotros dejamos que eso progresara, sobre todo en el paciente que tiene fibrilación auricular. Nosotros fuimos incapaces de llevar a ese paciente a una terapia que pudiese mejorarlo. ¿Y qué pasó? Estos pacientes comienzan, por lo general, fíjense las barras en rojo, a los 45 años comienzan a aparecer, pero es altamente prevalente, obviamente, después de los 75 años, donde es la causa quizás más importante de fibrilación auricular
de insuficiencia mitral en centros de referencia como insuficiencia mitral aislada atrial en pacientes mayores de 75 años. ¿Tiene mortalidad? Es la pregunta esto. Tiene una mortalidad mayor que la orgánica y menor que la ventricular. Está en el medio. Miren en rojo. Esta es la mortalidad. Esta es la falla cardíaca. Y la mortalidad también es similar. Tiene una mortalidad muy, muy alta. Entonces, esta enfermedad cursa con recurrencias de ingresos por HFpEF, el ventrículo está relativamente normal, e ingresa por edema pulmonar recurrente. ¿Existe alguna forma de tratar a estos pacientes? La primera data observacional vino del grupo de la Universidad de Penn, de Marlinsky, Callan y el doctor Fermín García en la Universidad de Penn. Este grupo logró demostrar que cuando ellos ablacionaban, la insuficiencia mitral desaparecía o se reducía en forma significativa. Hay cantidad de experiencias observacionales que muestran que uno cuando cardiovierte el paciente, y de eso tenemos experiencia todos, lo que hemos manejado estos pacientes, en fibrilación auricular o se hace ablación, la aurícula izquierda se remodela reverso. Se hace más pequeña, la válvula comienza a coartar y comienzan a desaparecer la insuficiencia mitral. Se hace la coartación mucho más idónea y eso en el transcurso a largo plazo es mucho mejor para el paciente. Pero luego aparece, hace 2 años, el CABANA, el estudio más grande hecho aleatorizado sobre ablación con respecto al tratamiento médico. Este estudio, nuevamente a 6 años, mostró exactamente lo mismo. No hay una reducción de eventos en comparación entre el tratamiento con drogas y el tratamiento con ablación. Nosotros tenemos la conducta de la escuela de medicina cuando nos formamos, que nos encanta dicotomizar, nos encanta decir blanco o negro, funciona o no funciona, sí o no. Dicotomizar es lo más sencillo en la medicina, es lo más fácil. Decir, esto funciona, esto no funciona. La P dio estadísticamente significativa. Somos amantes de la P. Amantes de la P. Pero cuando uno analiza el CABANA en forma minuciosa, se da cuenta de varios detalles. Primero, esta técnica logra que el paciente permanezca a los 5 años, 4 años, 50% en ritmo sinusal versus el tratamiento médico que lo cardiovertiste y lo dejaste con tratamiento médico en el 30%. 20% de reducción de riesgo absoluto de fibrilación auricular recurrente. 20%, perdón, de disminución de riesgo absoluto. Peor aún, cuando comparamos el grupo que está sintomático con fibrilación auricular, la tasa de beneficios de la ablación es de 85% de disminución de la recurrencia de fibrilación auricular, en comparación con 70% con el tratamiento médico, a 5 años de seguimiento. La pregunta es, ¿qué uno le puede decir a un paciente que a los 45 o 50 años con hipertensión leve comenzó con fibrilación auricular paroxística y lo molesta un poco, lo molesta bastante o se quedó y de paroxística pasó a persistente? Y usted lo trata de controlar con drogas altas, le puso betabloqueante, le produjo impotencia al muchacho, etc. Y estuvo tratándolo con fármacos, lo puso NOAC, obviamente, lo trató con fármacos porque tiene un chat base un poco alto. ¿Y qué usted le puede decir? Mire, con la ablación, en la primera set de lesiones de aislamiento de venas pulmonares, nosotros podemos tener una tasa de efectividad de 65%. Si hacemos un repaso de las líneas en el seguimiento de los pacientes, podemos llegar a un 85%. Y eso es lo que hay que transmitirle al paciente. El paciente joven, para mí, es un error, cuando están en fibrilación auricular, dejarlo en fibrilación auricular. Para mí, eso es el tributo a la displicencia. Esa es la causa de 2/3 partes de los pacientes. Si bien no podemos identificar todavía los pacientes con miopatía atrial, podemos identificar muy bien los pacientes antes que desarrollen fibrilación auricular. Sí podemos identificar muy bien los pacientes con fibrilación auricular sintomática. Entonces, lo que sí está claro es que cuando el ventrículo se deteriora, ahí sí la ablación mejora la tasa de eventos. O sea, cuando el ventrículo, la FEBI cae,
y obviamente ya este es un paciente más grave, es donde el beneficio de la terapia se empieza a ver en forma notable. ¿Tiene algo que aportar la anuloplastia quirúrgica en estos pacientes? Nadie quiere operar a estos pacientes, en verdad. ¿Quién quiere que un paciente le llegue a 70 años con ese poco de comorbilidades, con las aurículas gigantes, con insuficiencia mitral para operarlo? Uno quiere operar, los cirujanos quieren operar a un paciente de 50 años, un paciente de 65 años que esté en buenas condiciones, sin comorbilidad, pero las aurículas así gigantes, que tengan cualquier cantidad más grande que los ventrículos, nadie quiere operar a esos pacientes. O sea, sí se operan, pero son una minoría. Es tan poco que las primeras datas de estos pacientes están hechos con 20, 40 pacientes. La primera data es esta en Southampton, en Inglaterra, con 20 pacientes, donde ligaron la orejuela en 12 y hicieron maze en 10. ¿Qué muestra esta data? Que los pacientes mejoran sintomáticamente, pasan en azul, clase 2, 3 o 4, a clase 1 o 2 la mayoría. Y la aurícula es tan noble, pero miren lo noble que es la aurícula, que ellos no hicieron remodelación de aurícula, que la aurícula se redujo de tamaño en 1 a 2 semanas de 70 cc por metro cuadrado a 50, o sea, se redujo una tercera parte de tamaño rápidamente. O sea, la aurícula es como un globo que se remodela a reverso rápidamente al quitarle la sobrecarga. Por eso, cardiovertir a un paciente nunca está de más. Nadie debería irse con una fibrilación auricular, con aurículas pequeñas o medianas, sin practicarse una cardioversión eléctrica. Eso lo vemos siempre. El paciente se remodela la aurícula izquierda. A pesar de que la guía diga que el paciente es severamente sintomático. Lo que ocurre es que cuando usted opera al paciente y el ventrículo cae la fracción de eyección, en este lado de la curva, los pacientes terminan teniendo insuficiencia mitral recurrente. Entonces, la disminución de la fracción de eyección en el postoperatorio predice recurrencia de la fibrilación auricular. O sea, es malo cuando ya el ventrículo empieza a dilatarse o está disfuncionante, porque el ventrículo va a disfuncionar un poco más y probablemente el paciente va a recurrir a la insuficiencia mitral. Peor aún, en data más reciente muestra que cuando el diámetro diastólico es por encima de 61, obviamente la recurrencia de la fibrilación, de la insuficiencia mitral es cercana a 90%, perdón, es predecida con una sensibilidad cercana a 91% y una especificidad cercana a 80%. ¿Por qué es esto? Porque estos pacientes ya están en el grupo mixto, ya son ventriculogénicos y atriales, es de los dos componentes. Entonces, una anuloplastia solar recogiendo la aurícula izquierda, recogiendo la válvula mitral, no va a corregir el componente ventricular. Entonces, de allí que algunas personas, como Vinay Bhagwat de Virginia, ha mostrado que remodelar la aurícula izquierda, o sea, quitarle tamaño a la aurícula izquierda, puede mejorar algún subgrupo de pacientes. Entonces, estos cirujanos tomaron aurículas muy grandes, de 61, 67, más o menos 1.2 milímetros, medidos en antero-posterior. Los cirujanos son muy de medidas lineales, ¿verdad? Y lo que hicieron fue quitarle el istmo a la aurícula izquierda. Le quitaron el istmo, el espacio que hay entre las venas pulmonares y el anillo mitral. Este pedazo se lo quitan y se remodela la aurícula izquierda. Obviamente esto puede producir sangramientos, etcétera. Es una técnica que requiere tener experiencia. Y esto logra remodelar la aurícula para que la coaptación de los velos sea mucho más eficiente, probablemente no requiriendo en algunos pacientes reemplazar la válvula mitral. Pero obviamente algunos pacientes con mecanismo ventrículogénico van a requerir reemplazarse con una bioprótesis en un paciente anciano estas válvulas. En esta data, disculpen esta lámina que casi no se entiende, lo que quiero es que vean el porcentaje de pacientes que permanecen en ritmo sinusal. La mayor parte de los pacientes, después de haberle hecho esta cirugía, recuperan el ritmo sinusal en el tiempo. Para concluir, vamos a hablar de dos devices. Primero, el MitraClip. ¿Tiene algún rol el MitraClip en estos pacientes? El estudio COAT acaba de publicar recientemente una data con los pacientes
que cumplen criterios para MitraClip y analizaron a aquellos pacientes que fueron a tratamiento médico o a tratamiento con clip. Como pueden ver, en azul, los de tratamiento con clip tienen 52% de eventos y hospitalización y muerte en el transcurso de los próximos 24 meses, 71% en rojo, aquellos pacientes control que están en fibrilación auricular con droga solamente. O sea, en el grupo que cumple criterios COAT, el MitraClip es bueno en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Y estos pacientes del grupo COAT, que tienen fibrilación auricular con insuficiencia mitral atrial, tienen las mismas características que vamos a escribir. El ventrículo izquierdo normalmente no está aumentado de tamaño o está discretamente aumentado. La insuficiencia mitral es severa. La aurícula izquierda es gigante, la más grande de todas, como lo pueden ver. Y el volumen del ventrículo izquierdo relativamente pequeño, como dijimos. ¿Existen otros devices para esto? Probablemente las válvulas percutáneas van a significar una respuesta para estos pacientes. Aún este subgrupo de pacientes, porque han sido recientemente caracterizados, no han sido randomizados para colocar válvulas percutáneas, pero sí bien es cierto que se han intentado otras técnicas en unos subgrupos de pacientes similares a estos pacientes. Y mírense, nosotros comenzamos, y quizás fuimos el grupo del doctor Condado con Patrick Fitzgerald de Stanford University en el año 2002. Yo tuve el honor de hacer los ecos a esos pacientes. Fueron los primeros en colocar dispositivos percutáneos temporales en el seno coronario para cerclar el anillo mitral. En ese momento yo adquirí estas imágenes en el Hospital Pérez Carreño, adquirí las otras imágenes en el Centro Médico de Caracas. Era simplemente con la factibilidad de crear estos dispositivos. Años más tarde probamos este otro dispositivo que se denominó PS3 y colocamos este device en aproximadamente unos 6 pacientes. Este dispositivo lo que hace es un cerclaje a nivel de la aurícula izquierda superior, ya vamos a ver cómo lo hace, a través de un amplatzer que se lo coloca en el septum interatrial y se jala a través del seno coronario, que tiene una T que está anclada al seno coronario. Un dispositivo que es bastante laborioso de colocar. El doctor Igor Palacio y su grupo Alma General fueron a Venezuela a hacer estos dispositivos en el año 2006. Y este es el primer paciente que llegó a hacerse en ese año, cómo logra reducir el tamaño de la aurícula izquierda en forma significativa comparada al de arriba, que es el paciente previo, y el post abajo. Y lo que hace este dispositivo es que, como se ancla en el seno coronario pasa en el 90% de la población, no en el surco atrioventricular, pasa por encima en la pared posterior de la aurícula izquierda. En el 9% pasa en el surco y en el 1% pasa por debajo. Entonces, cuando se coloca ese dispositivo crea, como pasa por arriba, crea un reloj de Anera en la aurícula. Este dispositivo se creó para hacer tratamiento de la rehabilitación mitral ventricular. Desgraciadamente, este protocolo que se llama Café Trial terminó siendo no llevado a cabo porque cayó la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos en el año 2008, cuando el estudio comenzó en el 2006 y terminó los inversores no teniendo recursos para tener financiamiento posterior. Quiero entonces dar unas palabras de consideraciones finales. Esta es una patología muy frecuente, representa entre 25 a 30% de las insuficiencias mitrales aisladas que se llevan al centro quirúrgico. Es una patología predominantemente del anciano que comienza a los 45, 50 años. Es un círculo pernicioso que comienza con la fibrilación auricular o una miopatía atrial que termina dilatando el anillo, remodelando la aurícula, tironeando la válvula hacia arriba, y en estadios terminales la válvula no solamente se jala hacia arriba, sino hacia abajo, termina siendo tironeada no solamente por la aurícula, sino también por el ventrículo, por la sobrecarga de volumen, termina dilatando la aurícula izquierda, y por lo general viene en combo acompañada de la tricúspide. Estos pacientes son parte de esto, un tributo a nuestra displicencia por haber dejado a los pacientes durante tantos años con fibrilación auricular sin haber cortado ese círculo pernicioso.
La cirugía mejora clínicamente los pacientes, pero obviamente, como esta nueva su caracterización, obviamente faltan estudios aleatorizados en el corto y mediano plazo para evaluar estrategias de intervención, bien sea percutáneas o válvulas percutáneas en el futuro y quirúrgicas. Hemos sido displicentes en el manejo de la fibrilación auricular basados en las conclusiones dicotómicas de estudios a corto plazo seguidos a 5 años de una enfermedad crónica que dura toda una vida. Quiero decir y terminar con la frase que comencé: es un gran obstáculo para la felicidad esperar demasiado. Muchas gracias por su atención, por su comprensión. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Realmente he disfrutado nuevamente tu conferencia. Incluso, obviamente, cada vez que uno la pueda volver a escuchar, va a ir fijándose en otros elementos de todo lo que tú presentas, porque es una gran cantidad de información. Muy bien presentada, te felicito, muchas gracias. Y bueno, abrimos aquí en este momento la posibilidad de que la audiencia aclare dudas, haga consultas. Si alguien Así tiene que alguna cedo la pregunta. palabra. Hugo Martínez, si tiene, hay alguien que hizo una pregunta del público. Sí, primero agradecer por su excelente charla, doctor Graciano, muy motivadora. En realidad que estos pacientes así los tenemos, como dice, todos los días, ya mañana, tarde y noche, y en realidad que normalmente no hacemos grandes cosas. Es raro, no es habitual indicar una cardioversión eléctrica ni otra acción, así que es una charla bien motivadora. Tenemos una pregunta del público, ¿ya? Que es anónimo, y nos pregunta: en pacientes con dilatación biventricular, ¿usted siempre pide Biauricular. resonancia? Vía auricular. Vía auricular, perdón, vía auricular. No, ciertamente no. Depende de la etiología que le vea la dilatación biauricular. Obviamente nos hemos tocado con estos hallazgos, más bien son hallazgos fortuitos, no son buscados en forma profesa o detallada la miopatía atrial. Pero creo que en el futuro probablemente va a ser una indicación. La persona que me está haciendo la pregunta quizás se está adelantando unos años a lo que vayamos a hacer en el futuro. En este momento no le veo una clara indicación a todos los pacientes revisar el realce tardío en las aurículas, pero obviamente nos vamos a conseguir con esto cada vez más. Estoy seguro que mientras más viejos veamos con GPEF y tratemos de evaluar realce tardío en pacientes que sospechamos amiloidosis, que son 10 a 15% de los pacientes con GPEF, vamos a conseguir que el problema está en la aurícula y no en el ventrículo izquierdo. Sí, en realidad que en resonancia ya ver la aurícula cuesta un poco, pero ese a veces el realce, pero yo creo que el reto es hacer una fibrilación auricular, que siempre va a depender un poco en qué frecuencia vaya para poder tener buenos realces ahí, en esa situación. Puede que nos toque todavía mayor crecimiento. Llegó otra pregunta, que es del doctor Jaime Rodríguez desde Colombia, ¿ya? Que nos saluda y, bueno, le da las gracias al doctor Graciano y pregunta: sé que eres muy crítico del strain, ¿crees que a futuro el strain atrial ayude a detectar más temprano a estos pacientes? Jaime muy travieso, ¿sabes que no soy que sea anti-strain, pero es que soy de herramientas muy tradicionales, de ver, de observar, de analizar, ¿no? Sí creo que va a tener más rol del que tiene el ventricular. Más rol porque las personas no estamos acostumbrados a ver el strain atrial. Obviamente hay formas indirectas de evaluarlo. Si tú, y tú sabes que he sido un repetidor de las ideas de Stoilen, lo has visto en los grupos de discusión donde estamos juntos. Si el ventrículo se acorta,
la aurícula se elonga. Entonces, en la sístole. Entonces, normalmente el reservorio medido por strain debería ser aproximadamente 40%. ¿Qué significa eso? Que durante la fase sistólica, la aurícula tome por lo menos 40% más de volumen correlacionado con el volumen. Lo que yo trato de decirles es que si tú ves el movimiento del anillo mitral, puedes inferir qué está pasando con la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda se está moviendo en forma apropiada. No estoy diciendo que lo sustituya, ojo, no estoy diciendo que lo sustituya, pero sí puedes aproximar. Una persona con mucha experiencia puede aproximar qué está pasando con la aurícula izquierda hoy en día. Bien, tú puedes hacerle lo que dije, puedes hacer la velocidad de las paredes tisulares. Si es menor de 5 centímetros por segundo, tienes que sospecharla. 1. 2, tienes que ver la velocidad de la onda A. Si no tienes onda A, obviamente hay 5 causas de ausencia de onda A, pero si ves una onda A muy pequeñita, tienes que sospechar que no tiene tanta actividad mecánica la aurícula. Y ahí empiezas a armar el rompecabezas. Algo está pasando aquí. O sea, ves un ventrículo que está bien, pero no tienes onda A, ves que tiene velocidades de las tisulares de la pared bajas, y entonces lo puedes complementar, obviamente, con el strain de la aurícula izquierda. Creo que puede dar ciertas orientaciones. No he manejado strain de aurícula izquierda. Estoy ansioso de hacer unos 20 pacientes para ver dónde me queda la variabilidad mía haciendo el movimiento con esto, pero sí, creo que puede tener un futuro. Teóricamente lo tiene. Habría que ver cuánto varía y cómo traces tú la aurícula en estos pacientes. Sí, había otra pregunta sobre lo mismo que parece que la hizo la doctora Rojo, que dice que no le identificó, por eso que aparecía como espectador anónimo. Ahora, hay otra pregunta del doctor Julio Uribe. Dice, ¿en qué momento estaría indicada hacer la ablación de la fibrilación auricular? Dice, con insuficiencia mitral, insuficiencia mitral. Ahora, Pedro. No, yo lo que creo, yo trabajé muchos años, y no sé si mis compañeros con quien trabajo están aquí conectados, pero trabajé muchos años, como ustedes saben, con electrofisiólogos, tuve muchísimas ablaciones, aprendí a manejar el eco intracardíaco con ellos, con 5 grupos de experiencia norteamericana con quien trabajé las primeras 50 que hicimos, y luego hice con ellos unas 100 o 200 más. Entonces, desarrollé gran experiencia en electrofisiología, en la parte de ablación. Entraba todos los días o casi todas las semanas, hacíamos 2, 3 o 4 casos. A finales de la década de los 2000. Entonces, tengo una orientación electrofisiológica clara, ¿no? Esa es mi orientación con mis compañeros fue esa, y manejo este tema. Es muy natural manejarlo. En este sentido, nosotros manejamos lo que se maneja prácticamente por los grupos norteamericanos. Los pacientes con fibrilación auricular paroxística, con 3 o más episodios de fibrilación auricular, el paciente le limite su calidad de vida, de acuerdo a las guías europeas. Nosotros, con aurículas pequeñas, moderadas, sin cardiopatía estructural, estamos hablando del paciente ideal, ese paciente nosotros lo llevamos a ablación con radiofrecuencia. Ese era nuestro grupo de trabajo. ¿Qué sabemos de estos pacientes? Que si el paciente, tú tienes una persona que ha hecho más de 100 ablaciones en fibrilación auricular, que no es nada, los grupos de experiencia tienen más de 1000. Todos los grupos de experiencia tienen más de 1000. Pero un grupo que haya hecho más de 100 ablaciones, se puede considerar un grupo que ha hecho ablaciones de fibrilación auricular o está empezando a hacer una curva importante. Estos grupos tienen una tasa de efectividad buena, sobre todo en el paciente que acabo de delimitar, un paciente joven, varón, con aurículas izquierdas pequeñas. Ese es el paciente ideal donde vamos a tener mayor posibilidad de resolución de la fibrilación auricular y mayor tasa de éxitos. Hay que advertirle al paciente y hablarle con claridad. Puede requerir un segundo proceso para repasar las líneas de ablación del primer procedimiento, y en un segundo procedimiento le podemos dar un 85% de posibilidad de quitar la ablación. Yo creo
que en mis años de estar trabajando con electrofisiólogos, la mejor frase de definir la fibrilación auricular la escuché de la persona que me había hecho ablación de fibrilación auricular en Europa, que es el doctor Papone. Mucha gente puede o no creer lo que hace Papone, pero Papone definía la fibrilación auricular como un cáncer. Y que como un cáncer no hay que hablar de cura, sino de recidiva. O entonces, que una fibrilación auricular puede aparecer nuevamente en cualquier momento. Y eso hay que transmitírselo a los pacientes. Pero lo que yo creo es que tratar de organizar el ritmo es muy importante. ¿Qué se ha visto? Cuando usted lo deja en tratamiento médico al paciente y usted lo trata adecuadamente el paciente con pastillas y usted lo beta-bloquea en forma óptima o le pone calcio-antagonista y usted trata de bajar la frecuencia por debajo de 70, esos pacientes, la dilatación del anillo termina siendo a una tasa menor en el seguimiento que el paciente que está con una frecuencia cardíaca por encima de 80. Entonces, ¿qué yo le digo? Si usted opta por el tratamiento conservador, usted tiene que tratar de organizar la arritmia lo mejor posible. Organizarla es llevar la frecuencia cardíaca por debajo de 70, con beta-bloqueantes o calcio-antagonistas. Y tratar lo de mantener con su coagulante como normalmente lo hacemos y lo trata de llevar siempre en esa frecuencia. Eso lo que puede hacer es que su anillo progrese más lentamente y que probablemente, esto es más teórico que práctico, pero sí está demostrado que el anillo se dilata menos organizando la arritmia y bajando la frecuencia. Si lo hace de esta manera, probablemente no va a producir insuficiencia mitral en tan corto plazo como el paciente que está organizado. Esto no hay trabajos que demuestren esto 100% como lo estoy comentando, pero sí hay evidencias en varios trabajos, pueden leerlo, de que probablemente organizando la fibrilación auricular el anillo disminuye ostensiblemente la dilatación del ventrículo izquierdo, la dilatación del anillo mitral. Ahora, cuando aparece insuficiencia mitral, ya se crea el mecanismo pernicioso, ya empieza a ser un problema de que más sobrecarga de volumen de la aurícula, más dilatación, y ahí es más difícil cortar el ciclo. Entonces, por eso no hay un momento para hacer esto. Nosotros teníamos momentos, como le estoy diciendo, los pacientes nuestros tienen esas indicaciones habituales. Esto creo que es una práctica mundial, mi paciente que se reserva para eso. Obviamente la ablación ha tomado un gran auge en fibrilación auricular en los últimos años, para otro subgrupo de pacientes. Por ejemplo, en el CASTLE-IF, que es el estudio hecho con pacientes con disfunción ventricular izquierda, con menos de 35% de fracción de eyección, que tienen resincronizador desfibrilador, en este subgrupo ya forma parte de las guías, esta terapia de ablación, y obviamente también es porque organiza un poco el ritmo, probablemente en este subgrupo de pacientes logre disminuir la mortalidad de estos pacientes que están gravemente enfermos, y ahí en esos pacientes que están más graves, donde la ablación por radiofrecuencia logra evidenciar mejoría de la mortalidad. Como acaban de ver, acaban de publicar otro trabajo recientemente en el europeo, ¿no? Un trabajo muy, muy interesante también de ablación del nodo con colocación de R5, pacientes con ablación, con insuficiencia cardíaca. Pero bueno, más o menos es eso la conducta que nosotros hacemos. Rodrigo, ¿tú tienes algunas preguntas personales, parece, para hacer, o sea, a Pedro? Sí, bueno, Pedro, súper inteligente y elegante tu conferencia. Esto mismo, porque encontré muy bonito todo, y el caso que mostraste del realce tardío del paciente del doctor de Colombia. ¿Viste si alguno de los Barlow con reflujo severo juega un rol también? ¿Esto o no? No he visto Hay que eso, ser ¿sabes? más agresivo, hay que ser más agresivo en el tratamiento quirúrgico en estos enfermos. No tengo las variables para responderte eso, la data, ¿no? Para responderte eso. Creo que habría que estudiar ese grupo de pacientes. Es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Obviamente está muy bien pensada, pero no tengo una respuesta clara para ese subgrupo de pacientes si necesitamos hacer algo más agresivo. En el futuro, lo que tenemos, la tarea pendiente es obvia, es que tenemos que afrontar la miopatía atrial. Sí, Me porque saqué aquí mucho,
Saqué muchos casos de esto, pero tenía casos, por ejemplo, con amiloidosis atrial sola. Hay pacientes que tienen miocarditis atrial sola, pacientes que tienen PET-CT prendiéndose la aurícula izquierda, que el paciente ingresa con falla cardíaca, la aurícula con péptidos elevados, pero es por el problema de la auricular. Entonces, identificar la aurícula como un problema patogénico nos va a costar mucho descentrarnos de los ventrículos y transformarnos en más estudiosos de la aurícula. Decía un profesor nuestro, un maestro de la cardiología, decía, el cardiólogo es izquierdista por naturaleza, se dedica al ventrículo izquierdo solamente. Entonces, ahora tenemos que ser más, pero más de la aurícula izquierda y más de la aurícula derecha. O sea, tenemos que ser más de las cavidades de arriba, ¿no? Sí, en ese mismo, es un poquito al margen de lo que estás diciendo, pero en ese mismo sentido, los pacientes con forámenes oval que tú los cierras, hacen más FA inicialmente en los primeros meses. Y hay trabajos que muestran que el strain se altera. ¿Tiene algún comentario al respecto y quizás con si hay más fibrosis, si hay más realce tardío en esas aurículas? No lo tengo, no tengo información al respecto. Sí, obviamente cuando se ponen los dispositivos grandes que ponemos a nosotros, aproximadamente 5% de los pacientes, depende del dispositivo, desarrollan fibrilación auricular inmediatamente. Incluyendo el Closer One, muchos de los pacientes que hicieron eventos en el procedimiento fueron por fibrilación auricular durante el implante del Starflex. Pero realmente no tengo datos sobre realce tardío en pacientes que se le coloca dispositivos. Lo que sí he tenido es catástrofe con dispositivos, pero en el sentido de tardío, que la gente cree que no puede pasar, pero sí tenemos pacientes con 2 con perforaciones de la raíz aórtica en Venezuela, no nuestros, pero sí hicimos diagnóstico a larga distancia viendo las imágenes y vimos unos aquí también. No nuestros de cercanos, pero sí tenemos problemas, pero no dos realce, no tengo data de realce en aurícula izquierda. Es un tema bien novedoso y creo que se va a desarrollar en el futuro. Yo creo que los que hacen más resonancia que nosotros, los que están haciendo más resonancia, Hugo, y los que están más partícipes de hacer este tipo de técnicas de imágenes, probablemente van a poder detectar varios pacientes con una miopatía atrial precozmente al ver ese poco de fibrosis en la pared. Hay una pregunta de la doctora Keila de Jesús. Dice, bueno, ¿qué tal la realización de ablación durante la cirugía mitral? Eso ha Bueno, pasado por moda modas, así de repente, sí, ¿no? ¿Qué Sí, el piensas? laberinto. sí, bueno, yo creo que el grupo de San Luis creó una conducta muy clara con respecto a esto. El doctor Ralph Damiano en San Luis, que quizás son los precursores de esta técnica en el mundo, la cirugía de Mace. Esta técnica ha evolucionado en el transcurso de los años, de hacer una cirugía quirúrgica de muchos cortes, hacer una cirugía con ablación, bien sea con crío, con radio, con AtriCure, con diferentes dispositivos que se utilizan. Yo creo que tiene fundamental importancia en algunos subgrupos de pacientes. Me parece a mí, y eso sí está demostrado, el paciente que ingresa con revascularización miocárdica, que se va a hacer revascularización miocárdica, que tiene fibrilación auricular, es el 1% de los pacientes. Que ingresa con fibrilación auricular, debería ir a una cirugía de Mace concomitante. Esa es mi indicación formal es esa. La segunda indicación formal mía, que yo, en mi paciente en particular, llevaría a una cirugía de Mace con crío, es el paciente que va a una reparación mitral con aurículas no tan grandes. Ese paciente creo que debería ir a una cirugía de Mace concomitante. Ahora, donde no sé si es tan útil es en algunos otros subgrupos de pacientes. Por ejemplo, en el paciente que va a un reemplazo mitral, no reparación mitral, no va a cirugía de bypass aislado, sino que va a un reemplazo mitral, sobre todo si lleva una prótesis mecánica. En este contexto no estoy seguro de que esta técnica sea completamente útil, porque el paciente, salga sapo o salga rana, lo vas a tener que terminar anticoagulando.
Entonces, pienso que probablemente este subgrupo de pacientes en particular probablemente no se beneficie. No tengo una respuesta 100% clara, quiero ser muy responsable con la opinión que estoy dando, pero donde sí estoy claro que es muy útil es en los dos grupos de pacientes que acabo de mencionar. Yo pienso, siempre digo, que pasó de ser una cirugía muy cruenta inicialmente, muy quirúrgica, muy agresiva. Nosotros en nuestras épocas pudimos ver la evolución de la cirugía de Mace, de ser la cirugía de Cox-Maze 1, cirugía de Cox-Maze 2, cirugía de Cox-Maze 3, y hemos visto el paso y hoy en día es una técnica que se hace muy rápidamente, que no lleva mucho tiempo. Hay que tener mucho cuidado con el paciente en el seguimiento. Los pacientes, si ustedes han manejado estos pacientes se hinchan como un globo después de la cirugía. Y la razón fundamental es que la aurícula pierde la capacidad de producir factor natriurético y el paciente parece un globo, inicialmente en las primeras 24 horas. Luego, el paciente, 24 o 48 horas. Luego, el paciente, como si recuperara un poco la actividad, el aturdimiento de la aurícula, comienza la actividad mecánica y la parte humoral pareciera mejorar. El paciente empieza a deshincharse después. Es una cosa que tú lo ves así enormemente dramatizado. El que tiene experiencia manejando pacientes, que ha visto muchos pacientes en su vida, nota rápidamente, si te dicen, esto le hicieron un mes, tú sabes que el paciente cuando lo ves así, llegó a las 24 horas, el paciente está deshincado. Hay que tener cuidado, hemos visto varios trombos pegados en las cicatrices de May en la aurícula izquierda. Hay que tener mucho cuidado y revisar bien la aurícula izquierda en el postoperatorio de estos pacientes. Es mi recomendación particular como experiencia anecdótica, pero sirve como para tener cuidado en algunos casos, ¿no? Como algo. Ya como las últimas preguntas, tengo una pregunta del doctor Richard Medina, que él es cardiólogo venezolano que trabaja en el Hospital Regional de Rancagua, acá en Chile. Y bueno, aparte de saludar al doctor Graciano, pregunta en pacientes con aurículas dilatadas, con insuficiencia mitral moderadas a severas, en ritmo sinusal, los dispositivos o reparación de válvulas, ¿qué tan precoz debemos hacer esta intervención? Bueno, hay que todo parte de la medicina individualizada. Yo soy un fiel creyente de que la medicina es personalizada. Ustedes tienen que tratar de llevar el estudio al paciente y no el paciente al estudio, porque el problema es de interpretar la data. La gente no la interpreta bien, creo, no la lee en forma apropiada. Es muy dicotomizante. Pero sí pienso que el paciente que ya desarrolla insuficiencia mitral y tiene la aurícula grande, y el paciente si está en insuficiencia cardíaca y clase funcional avanzada, hay que hacer algo con el paciente. Hay que hacer algo con el paciente y probablemente depende, si el ventrículo izquierdo no está tan dilatado, está empezando a dilatarse, no estaría mal empezar en un clip si tiene los criterios del COAT. Hay que saber que los criterios de los trabajos hay que saberlo, porque muchos de los pacientes no terminan respondiendo a la terapia porque no está limitado. O sea, el paciente del COAT tiene que tener entre 20 a 50% de fracción de eyección, no puede tener menos de 20, puede tener 50, no puede tener diámetros muy grandes, por encima de 71, porque de diámetro sistólico, porque tampoco va. Y bueno, no puede tener algunas otras cosas, no puede tener hipertensión pulmonar, porque ya cuando tiene hipertensión pulmonar el clip no responde. Ya eso lo sabemos pues, cuando se comparan el mitral FR y el mitral clip. Los pacientes que llevan hipertensión pulmonar en el mitral FR terminan siendo un desastre, como son el 60% de los casos de esa data. En cambio, el mitral clip no tiene, por criterio de exclusión, no tenían que tener hipertensión pulmonar. Entonces hay que saber seleccionar el paciente para cada estrategia. Pero si tú estás haciendo el eco y sabes cardiología, te es muy fácil hacerlo. O sea, si tú tienes la insuficiencia mitral severa, tienes la aurícula un poquito moderadamente grande, el ventrículo no está tan grande, pues está en insuficiencia cardíaca que viene y viene y viene y tienes 3 hospitalizaciones con tratamiento médico óptimo, ese paciente, si tiene criterios para clip, o sea, anatómico, va para clip anatómico, o sea, tiene criterios para clip. Pero cada paciente hay que individualizarlo. Yo creo que preguntas generales, hay pacientes específicos para cada pregunta general. Y en eso del paciente personalizado, porque siempre, claro, uno estaba en la duda del paciente joven, 40, 50 años, con una aurícula chica, en fibrilación, que era un paciente para cardiovertir o ablación.
Pero siempre estábamos con la idea, claro, arriba de 65 años, la FER nos dice que los otros estudios que ese paciente puede ir a terapia, a control de ritmo, control de frecuencia, pero con su charla queda claro que no hay un límite ahora con eso, por los estudios de corto plazo. Y en esa pregunta, ¿usted tiene alguna edad o alguna condición donde dice, no, este paciente yo ya no lo voy a tocar, ya está pasado? Es decir, por ejemplo, le doy 80 años, lo ve con alguna morbilidad donde ya no intervení. Lo que está claro es que cuando las aurículas, por data quirúrgica, no hay data de volumétrica, porque nosotros somos muy propensos a medir volúmenes, y la data volumétrica no existe en cirugía. O sea, quien quiera extrapolar data quirúrgica por volúmenes, el cirujano no entiende volúmenes hoy en día. Bueno, está aprendiendo a entenderlo en los últimos 5 años, pero durante toda su vida se formó en base a diámetros. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que cuando la fibrilación auricular dura más de 5, 7 años, 6, como regla 6, crónica, ya persistente crónica, long standing persiste, está crónica, y las aurículas miden más de 65 milímetros, esas aurículas por lo general solas no van a responder a nada. O sea, no van a responder a una terapia que no sea una remodelación de la aurícula como tal. Entonces, eso es lo que tenemos que tener como data. Yo creo en esa data. O sea, los pacientes tenemos que intentar hacer algo antes que se cronifique, que eso sea permanente. Yo siempre digo, si supieran los pacientes que dicen los estudios, yo cuando hago una rehabilitación mitral lateral me pregunto, ¿será que los pacientes saben qué dicen los estudios, cómo debían haberse tratado a estos pacientes hace 10 a 15 años? Que lo dejáramos tranquilo, que este ritmo no le iba a pasar nada, que iba a vivir igual. Y el paciente tiene una expectativa de vida muy limitada, con una calidad de vida muy pobre, porque el paciente ingresa cada, no sé, 4, 3 veces al año con insuficiencia cardíaca, que es imposible controlar no con dosis altas de diuréticos. Y el paciente, bueno, la creatinina le sube, ¿saben? Todas las complicaciones de estos pacientes, cuando pudimos haber cortado ese círculo vicioso años atrás. Entonces, ese es el mensaje mío. Yo creo que lo que tenemos que hacer es evitar que esas aurículas crezcan tanto en la medida de lo posible cuando tienen fibrilación auricular. Obviamente la miopatía atrial no la hemos podido caracterizar todavía bien, vamos a tener posibilidades en el futuro. Todo el mundo tiene que investigar sobre esto. Jaime, que le encanta el strain, que es fanático del strain y fanático de otra cosa que tampoco me gusta mucho, pero que también es fanático, que estudie bastante eso. Los que les gusta strain tienen un mundo por delante para estudiarlo. Los que hacemos otras técnicas de imágenes también tenemos otras posibilidades. Y bueno, nada, veremos en el futuro qué nos depara la miopatía atrial. Pero creo que por ahí tenemos que estudiar mucho de esto, vamos a tener que caracterizarla mejor y vamos a ver qué pasa. Un Mira, detallito, Pedro. volviendo. Sí, habla nomás, Sí, Rodrigo. sí, bueno, tú lo mencionaste también, pero hemos vivido los más viejos pacientes que pasan tal calcado como dices tú, y tiempo después se dilata el anillo tricuspidio y la mega aurícula derecha y el paciente fallece en falla congestiva, digamos. Lo Sí, hemos sí, vivido. Entonces, ese es un punto súper importante de lo que tú estás diciendo. Si la tricuspia está tocada, uno tiene que ser más agresivo. sí, yo creo que en esos pacientes hay que, cuando ya son ancianos y si tienen criterios de MitraClip, esos pacientes que no se quieren operar y que tienen mucho riesgo elevado, quizás el clip puede ser una alternativa, clipando la izquierda y clipando la derecha, si tiene criterios anatómicos, y hay que mandarlos con grupos de referencia que tengan experiencia. Aquí en Colombia hay un grupo que tiene una altísima experiencia en Cali, que son unos referentes latinoamericanos, que todos los que se han formado con ellos han adquirido experiencia. Esas personas son muy creíbles, son extraordinarias personas, extraordinarios médicos, y pudiese ser un grupo también para involucrarlos en estos pacientes. Obviamente no se ha seleccionado, mira que está empezando a salir la data de MitraClip en fibrilación auricular atrial, y va a salir en insuficiencia mitral atrial, en insuficiencia tricuspidia atrial también, seguramente, en el futuro. Van a salir data de eso. Sí, pero mira, yo te quería traer de vuelta de nuevo a lo que estabas mencionando recién, a la fase de detectar antes la miopatía atrial. Y bueno, y el tema del strain ya se ha tocado, pero el tema del strain tiene varias características que yo le encuentro que son bastante limitantes.
que no me voy a meter en el fondo, pero por ejemplo hay grandes diferencias dependiendo de la máquina con la que tú estés trabajando. Específicamente hay una máquina y un tipo de máquina que es bastante más fácil, porque en el fondo uno tiene que... las máquinas no nos dan hoy día los softwares, en la gran mayoría, con la facilidad para hacer el strain auricular. En el fondo tú usas lo mismo que viene para el strain del ventrículo izquierdo y uno empieza a trabajarlo, a modificarlo, a adelgazarlo. Yo he trabajado muy poco en strain auricular, pero algunos intentos, y no es fácil, muy consumidor de tiempo. Tú, como dice, tal como lo decías tú, uno tiene que ir viendo su reproducibilidad, a ver cómo te sale, empezar con los normales y después empezar a trabajar en eso. Hay otras máquinas que simplemente no lo puedes hacer, es una cosa en que está ya bien muy determinado, ¿ya? El auto-strain, por ejemplo, y no lo vas a poder llevar a la aurícula izquierda si no adquieres el software. Y esos son limitantes. Imagínate que nosotros tenemos, bueno, en nuestro grupo un centro con tecnología, me atrevo a calificarla muy de punta, pero presenta esas dificultades así todo, y aquí hay colegas de toda Latinoamérica y de otras partes que están, incluso un colega que mencionaba que Paraguay no tienen, por ejemplo, centros de ablación, centros públicos para hacer ablación de fibrilación auricular. Y esas son las realidades con las que tenemos que trabajar. En el tema, digamos, específicamente del estudio de la aurícula izquierda, tú mencionaste algunos elementos. Y tú me decías que además te interesabas por otro tipo de técnicas de imagen. ¿Tú has trabajado, por ejemplo, con tomografía para evaluar función de la aurícula? ¿Y qué opinas también, por último, del hard model de la aurícula? Sí, he utilizado tomografía desde hace para aurícula, y fue como quizás me introduje en la parte de tomografía gracias al trabajo con los electrofisiólogos que comenté. No sé si están conectados aquí, sería bueno saber si ellos están acá, pero con ellos comencé a hacer actividad de aurícula izquierda con tomografía. Trabajé mucho y lo sigo haciendo. Hoy en día estoy ya teniendo ya un programa que va tomando forma de tomografía cardíaca. Estoy haciendo cada vez más. La idea mía es llevar a 100 tomografías mensuales de corazón. Voy por 24 el mes próximo pasado. Creo que voy a alcanzar 100 antes de este año, 100 mensuales. La idea fundamental mía es que la tomografía es una excelente herramienta para medir la aurícula izquierda. Para mí es la mejor técnica para medirla. Para medir la fracción de eyección es increíblemente buena de la aurícula izquierda, la actividad mecánica, y la puedo medir con mucha facilidad. La mido desde hace 13 años, o sea, se puede medir fácilmente. La actividad auricular, aprendí a hacerlo con personas del Mass General, que estuvieron conmigo trabajando con nosotros, y aprendí con ellos cómo ellos hacen eso, ¿no? Y qué buscaban en el paciente posablación. Entonces, lo que se hace es que se traza el área de la aurícula, obviamente sin meter la orejuela, sin meter las venas pulmonares, y calculas el volumen máximo y mínimo, la fase 45, que es la fase mayor, y la fase diastólica. Normalmente la fracción de eyección de una aurícula izquierda aproximadamente es de 45 hacia arriba, 50 más o menos, 10, más o menos 60, 50 de fracción de eyección. Cuando uno hace ablación, tú ves que la aurícula se para. Si eres muy agresivo en la quemadura, si quemas mucho la pared posterior, la aurícula, si tú haces eco después de la ablación, no haces nada más líneas alrededor de las venas, sino que haces quemaduras extensas, como se hacían hace una década y media atrás. Si quemaduras extensas de pared posterior, la aurícula pierde la actividad contráctil. Y en vez de tener fracción, cae por lo menos 25% la fracción de eyección de la aurícula izquierda. También puedo medir la fracción de eyección de la orejuela. Obviamente, como son protocolos prospectivos, hoy en día, eso lleva a una dosis de radiación un poco alta.
cercanas, dependiendo del programa que tengas, del equipo que tengas, cercanas entre 4 a 8 milisieverts si tienes modulación de dosis. Ahora, ¿qué yo hago con la tomografía? Que hice mucho en pandemia. Y en la clínica hice nada más como 8 o 9 cardioversiones guiadas por tomografía. O sea, descartaba, en vez de hacer transesofágico, como estaba la pandemia en su pleno, hacía el protocolo bifásico. Mis técnicos ya claramente conocían cómo se hacía el primer corte con 120 de KB y el segundo lo hacía con 80 al minuto y veía si tenía trombo en orejuelas. Si no tenían trombo, lo cardiovertía solamente con tomografía. Eso es tan bueno, el valor predictivo negativo de eso es 99%. O sea que cuando yo veo que no hay trombo por tomografía, puedo jurarlo casi que no hay trombo en el paciente. O sea, puedes cardiovertirlo con mucha seguridad por tomografía. Hice 9 pacientes durante la pandemia, 9 cardioversiones guiadas y previas con tomografía. Eso sí lo he hecho, lo hago. Y mido la actividad auricular cuando quiera. Ahora, es una buena idea hacer algunos pacientes que tú ves signos indirectos de que no se está moviendo bien la aurícula y verlo. Pero pienso que es más verde la solución de la resonancia. O sea, es mucho más verde en el sentido de que no es radiante, permite ver realce, tiene otras características primordiales que puede medirse. Y creo que en el futuro van a poder medir también el strain de aurícula izquierda perfectamente bien con software en la aurícula izquierda, con tomografía y con resonancia también. O sea, van a venir software muy sofisticados para medirlo en forma casi automática. Eso no tarda mucho tiempo en hacerse muy automático, muy rápido. En ventrículo ya lo hay. En ventrículo lo hay. Muchas gracias por la pregunta, por la respuesta, Pedro. Rodrigo, adelante. Sí. Estamos en la hora, parece. Sí, llevamos casi 1 hora y media. Tenemos 180 conectados todavía. Estamos muy agradecidos de todos los asistentes y del doctor Graciano. Por favor, ¿me pueden mostrar el póster de nuestro congreso? Inmediato. Nosotros tenemos reuniones mensuales del Departamento de Imágenes de la Xochicar que son abiertas. Vamos a tener una, son los primeros martes del mes, vamos a tener la de octubre, la de noviembre, y los queremos invitar finalmente al Congreso Sudamericano de Cardiología, que va a ser híbrido aquí en Santiago de Chile, entre el 27 al 30 de noviembre. Vamos a tener los 2 primeros días, van a ser los CISIAC Days, puras imágenes, van a estar muchos amigos de todo el mundo y va a estar disponible, va a haber, como ya dije, híbrido con cursos específicos presenciales y con grandes expositores de todo el mundo. Agradecemos a nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología la participación de todos y sigámonos cuidando, vacunémonos, mantengan la distancia social, cuídense de la variante Delta. Un abrazo y buenas noches a todos. Muchas gracias, Pedro. Fuerte Reiteramos abrazo. los agradecimientos. Gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias, lo disfruté mucho. Buenas noches. Un abrazo grande y cariño a la familia. Gracias. Igualmente para ustedes. Un abrazote para todos. Cuídense. Buenas Gracias noches. a todos. Buenas noches. Gracias a la sociedad, al laboratorio. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos.